eso que teníamos que hacer cuando, o sea, para poder visualizarla necesitábamos utilizar algo que nos permita visualizarla, ¿sí? Lo que llamamos un marcador, debíamos marcarlo, ¿sí? Y una de las maneras de marcarlo era con una sustancia que emitía fluorescencia. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas sustancias? Fluorocromo. Fluorocromo. Exactamente, fluorocromos. Entonces, con los fluorocromos lo que teníamos era una técnica inmunoserológica de interacción primaria de fluorescencia, ¿sí? Lo que llamamos una inmunofluorescencia. Entonces, la manera de evidenciar que estaba ocurriendo una reacción era a través de la visualización de fluorescencia. Y habíamos visto que teníamos dos tipos de inmunofluorescencia, ¿se acuerdan? Sí, la directa e indirecta. La directa y la indirecta. ¿Y qué buscábamos en cada uno? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo? Sí. Y en la primera, en la directa, se buscaba el anticuerpo, el antígeno, digo, perdón, Sí. pero marcando el anticuerpo, Bien. creo. Era un choque. Sí, sí. Y en la otra los anticuerpos, pero bueno, se decían otras cosas. Y en la otra, la inmunofluorescencia, yo buscaba los anticuerpos, en la directa buscaba el antígeno del paciente, ¿sí? Que era el que fijaba, ¿se acuerdan? Lo fijaba sobre una plaquita y Sí. lo incubaba después con un anticuerpo marcado con un fluorocromo. A ver, vamos a compartir la diapo, así lo recordamos. ¿Se ve la diapositiva ahí? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que entonces en la inmunofluorescencia directa nosotros queríamos, nuestra muestra era el antígeno, ¿sí? Del paciente, que lo fijábamos en una placa, o por ahí teníamos una porción de tejido, o un cultivo celular, ¿sí? De ese paciente, y le agregábamos un anticuerpo marcado con un fluorocromo. Entonces, ese anticuerpo era específico contra este antígeno, es decir, era un anticuerpo anti el antígeno que estábamos buscando. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, al ponerle un anticuerpo anti el antígeno que estábamos buscando, ese anticuerpo se va a pegar a ese antígeno. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Ese anticuerpo se va a pegar a ese antígeno y el anticuerpo se va a pegar al antígeno y entonces me voy a ver fluorescencia. Si no hay antígenos, es decir, el paciente no tenía el antígeno que yo estaba buscando, no se pegó nada a mi placa, a mi porta. Entonces este anticuerpo que yo agregué no se pegaba y yo no veía nada. ¿Sí? Esto era una inmunofluorescencia directa, es decir, donde yo incubo el antígeno de mi paciente, que está fijada en la muestra que está fijada en la placa, con un anticuerpo específico contra ese antígeno y conjugado con un fluorocromo. Y en la indirecta, ¿yo qué iba a buscar? En la muestra del paciente, ¿qué iba a buscar? La gamma globulina. Claro, iba a buscar un anticuerpo, ¿sí? Anticuerpo iba a buscar una inmunoglobulina del paciente, y algún anticuerpo específico del paciente. Voy a ver si en la muestra del paciente tiene un anticuerpo que estoy buscando. Por ejemplo, un anticuerpo anti un antígeno en particular. Acá este
este antígeno que está acá pegadito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es indirecta, ¿por qué? Porque lo que estoy buscando es anticuerpo. Pero para poder encontrar ese anticuerpo, tengo que pegar el antígeno en la placa, incubarla con la muestra de mi paciente, así vemos si tiene o no tiene el anticuerpo. Si la muestra de mi paciente tiene anticuerpo, se va a pegar a la placa porque va a reconocer el antígeno, pero todavía yo así no lo puedo ver, porque este anticuerpo no tiene nada para visualizarlo. Entonces le tengo que agregar un segundo anticuerpo, que es un reactivo para mí, y este segundo anticuerpo tiene dos características. Uno, que es específico contra el anticuerpo de mi paciente. Es decir, es un anticuerpo anti-inmunoglobulina humana. Y la segunda condición que tiene es que tiene pegado un fluorocromo, ¿sí? Se llama anticuerpo conjugado. ¿Se acuerdan? ¿Me siguen con la explicación, que es lo que vimos la otra vez? Sí. ¿Están todos ubicados, sí? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. Bien. Porque en esta materia solemos perdernos en los laberintos del conocimiento. ¿Sí? Porque suele ser, es como que tenemos que volver a poner la cabeza en esto, hasta que después ya la misma gimnasia hace que nos salga directamente, ¿vieron? Pero al principio cuesta. Bueno, si entendimos eso, entonces vamos a entender, nosotros vimos, yo les había mostrado un videíto, lo pueden volver a ver en su casa, pero era un video donde mostraba cómo hacía una inmunofluorescencia indirecta. Ahí en el video lo que mostraba, lo que hacía la técnica era que copiaba, ¿sí? Ya preparadas, lo que llamaban ellos unas improntas, o que eran como unas plaquitas, que tenían como unos huequitos. ¿Recuerdan? Más o menos. Unos huequitos, como si fueran unas hueveritas, y ahí ya tenía, ¿sí? Parece que me habías hablado. Y tenía unas hueveritas esa plaquita, y ahí ya estaba fijado el antígeno. ¿Por qué? Porque, bueno, uno puede ir y comprar unas placas para inmunofluorescencia indirecta ya específicas. Por ejemplo, si yo en mi laboratorio me dedico a hacer la detección de anticuerpos anti-hepatitis B, entonces yo ya sé que compro un kit que me viene la plaquita con la impronta del antígeno de hepatitis B y los reactivos, ¿sí? Los reactivos, ¿qué van a hacer? Y bueno, va a ser para preparar la solución, el PBS, el polvito, y el anticuerpo conjugado, o sea, el segundo anticuerpo. Y yo lo único que voy a poner nuevo va a ser la muestra en mi paciente, que voy a buscar si tiene este anticuerpo. ¿Sí? O sea, que eso es lo que hacía. Agarraba la plaquita, que ya tenía puesto el antígeno, ¿sí? Le agregaba a cada huequito una gotita de la muestra del paciente para ver si tiene un anticuerpo, porque no lo sabemos. Lo dejaba incubando. ¿Se acuerdan cómo lo incubaba? ¿Cuáles eran las condiciones en las que hacía la incubación? ¿Lo metía dentro de la estufa? En el video, No. ¿qué pasaba? No. ¿Dónde No, lo metía? ponían en agua. En un recipiente, sí, que tenía agua, ¿sí? Con una tapa, un tupper. ¿No? Era un tupper. Ah, O sea, que lo ponía, decía cámara húmeda, significa que lo tiene que dejar adentro de un recipiente cerrado con un fondito de agua. ¿Por qué? Porque lo que tiene que lograr es que ahí haya siempre humedad. Porque es tan poquito el volumen que si yo lo dejo al aire o lo meto dentro de una estufa, lo más probable es que se me seque. Entonces tiene que estar tapado
en un ambiente de humedad. ¿Y a qué temperatura lo ponía? ¿Se acuerdan? ¿Era a temperatura ambiente? Claro, lo dejaba ahí sobre la mesada, a temperatura ambiente, y le ponía un timer arriba, y lo dejaba, creo que 30 minutos. ¿Sí? Así que eso es lo que hacía. Ahí incubaba con el primer anticuerpo. Después sacaba la plaquita, la enjuagaba, le sacaba el exceso. Perdón, ¿en qué se incubaba? ¿En una cámara común? Húmeda, se llama cámara húmeda, que en realidad es como en este caso hay diferentes tipos de cámara húmeda, pero ¿en qué se basa? En que la muestra se apoye sobre una bandejita o una rejillita y abajo haya agua, y el recipiente lo tapamos, entonces queda como dentro de una atmósfera que siempre está humedecida, ¿sí? Nunca se seca, no la dejamos al aire así, sino que la mantenemos ahí, que siempre hay agua evaporándose y dejando humedad en el ambiente. ¿Sí? Es para que no se seque la muestra. Claro. Cámara húmeda. ¿Sí? Parece muy sofisticado, pero es un tupper con agua, no es más que eso. Y a temperatura ambiente, en este caso. En general es a temperatura ambiente, pero puede ser que se usen unas temperaturas un poquito más altas a veces. Ahí era la primera incubación, ¿sí? Ahí yo que estaba esperando. ¿Para qué lo incubé ahí? Para que el anticuerpo de mi paciente, si es que hubiera, si la muestra de mi paciente tenía anticuerpos, esos anticuerpos se pegaran a mi antígeno, se unieran al antígeno que estaba en la placa, porque eran específicos. Es decir, si la muestra de mi paciente tenía anticuerpos específicos contra ese antígeno, se me iban a quedar agarrados a mi placa. Enjuago, después de la incubación, saco todo el excedente, todo anticuerpo que no se haya pegado, y después vuelvo a incubar, ¿sí? Vuelvo a incubar con un segundo anticuerpo, que es este que nosotros vemos acá en gris. ¿Por qué hago esa segunda incubación? ¿Alguien me dice, por qué hago esa segunda incubación? ¿Por qué le tengo que agregar este segundo anticuerpo? ¿Para ¿Porque qué? es el que está marcado? Claro, Bueno. y si no lo agrego, ¿qué pasa? No veo. No sé. No veo nada. Como que no sé si No lo ilumina, veo. no sé. No veo nada. O sea, es como, pasó la reacción y no lo sé. O sea, esta segunda parte es simplemente para poder visualizar la reacción. La reacción es esta primera parte. Pero esto lo tengo que hacer para poder verlo. Si no, no lo puedo ver. Entonces, esta segunda incubación es simplemente para poder ver si ocurrió esta unión. Eso es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber, ¿ocurrió esa unión? ¿Había anticuerpos en la muestra de mi paciente? ¿Eran anticuerpos específicos contra mi antígeno? ¿Se unieron o no se unieron? Bueno, todas esas respuestas las tengo simplemente colocando un segundo anticuerpo, que para que me dé esa respuesta tiene que tener dos situaciones, como dijimos antes. Tiene que reconocer al anticuerpo de mi paciente, que es una inmunoglobulina humana, o sea que este segundo anticuerpo, el gris, tiene que ser un anticuerpo con una especificidad anti-inmunoglobulina humana, para poder reconocer al anticuerpo de mi paciente y pegarlo. Y tiene que tener un fluorocromo, algo que me señale para que yo lo pueda ver. ¿Está bien? Una vez que ocurría esta segunda incubación, otra vez lo mismo, lavo para quitar el excedente y observo en el microscopio de fluorescencia. ¿Sí? Sí. Bien. Una de las aplicaciones que tiene esta técnica es el citómetro de flujo. ¿Sí? Y el citómetro de flujo es un método que se utiliza para estudiar poblaciones de sangre periférica, ¿sí? Glóbulos rojos, glóbulos blancos,
plaquetas, para ver la población que hay de todas esas, todos estos tipos de células en una muestra de sangre periférica. No sé si alguno de ustedes trabaja en algún laboratorio, hospital, científico o algo de eso. No. ¿No? No. Bueno, en algunos existe el citómetro de flujo, van a verlo. Es un equipo donde uno coloca la muestra y este fluorocromo hace un análisis de esta suspensión. Ven que acá dice que tiene que ser una suspensión de células vivas, ¿sí? Se analizan las células de la población de sangre, o sea, las células tienen que estar en suspensión, significa que tienen que estar suspendidas en un líquido, y marcadas con un fluorocromo, ¿sí? Entonces, si yo hago pasar ese líquido, ¿sí? Esa suspensión celular, donde las células están marcadas con un fluorocromo, a través de este equipo, puedo medir, ¿sí? Puedo medir varias cosas, puedo medir el tamaño de la célula, ¿sí? Por ejemplo, puedo medir la complejidad de la célula, si es una célula compleja o no, y si la tengo marcada con un fluorocromo, entonces también la puedo identificar qué tipo de célula es por la fluorescencia que me, ¿cómo se llama? Que emite, ¿sí? ¿Cómo es este citómetro? Bueno, justamente lo que se hace es que se hace pasar, porque se hace como un spray, entonces quedan como gotitas microscópicas, esas gotitas atraviesan un capilar, un tubito muy, 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 muy finito, ¿sí? Un capilar muy fino, como dice aquí, es un tubo muy pequeñito, donde solamente entra una célula por vez, o sea, van en filita, como si fueran haciendo la cola acá de farmacia, ¿sí? Así, en filita. De a una van pasando por ese capilar tan, tan fino. Y en ese capilar bien finito, por donde van pasando en filita las células, atraviesa un rayo láser, ¿sí? Aparte hay otras herramientas ópticas, hay filtros, hay espejos, ¿sí? Ese rayo, ¿qué va a hacer? Va a atravesar, se va a encontrar con alguna célula, va a dispersarse, es decir, se va a desviar, y entonces del otro lado hay un sensor, ¿sí? Hay algo que detecta la dispersión de ese rayo, ¿sí? O sea, cómo se desvió. Y en base a eso calcula el tamaño de la célula. También puedo tener del otro lado un medidor que mide la fluorescencia, ¿sí? Y entonces también puedo ver, si la marqué, qué fluorescencia tenía esa célula que pasó. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mm, Les voy a mostrar. sí. Esto es más o menos, pero les voy a mostrar. Ven, este es el equipo, por ejemplo. Es un esquema, obviamente, ¿no? Donde acá hay una suspensión celular, acá esto es una bomba, aspira esa suspensión, ¿sí? Y lo hace pasar por un capilar muy finito. Fíjense que aquí están pasando las células de a una, y esto es un rayo láser, que va como apuntando, como tirando rayos ahí, y se va encontrando con las células. Cuando tira el rayo ahí, lo que va a ocurrir es que se va a encontrar con algo, un objeto que tiene un tamaño, que tiene una forma, y entonces el rayo, al encontrarse con un objeto, se desvía, se dispersa, ¿sí? Y lo que se desvía es lo que miden todos estos equipitos que hay acá atrás, acá después, ¿sí? Esa luz va incidiendo en cada uno de estos y estos equipos van marcando cómo es el tamaño.
Acá están los pasos que ocurren en una citometría de flujo, ¿sí? Yo tengo la suspensión celular y la hago circular por ese tubito o por el equipo en forma de gotas microscópicas. Estas células pasan a través de lo que llama un campo de detección. O sea, ese campo de detección es eso. El tubito pasa por un rayo láser que las atraviesa y que hace que la luz se disperse, se separe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque choca contra algo, o sea, choca y se dispersa. Y también ese rayo láser lo que hace es que si esa célula estaba marcada con un fluorocromo, me va a activar a ese fluorocromo. ¿Se acuerdan que el fluorocromo lo que hacía era absorber luz y después emitirla de una manera diferente? O sea, que esa luz me va a producir dos cosas. Que al dispersarse me va a dar una idea del tamaño y de la forma, y que me va a activar el fluorocromo que yo le puse, y voy a ver fluorescencia. Después del otro lado voy a tener ciertos sensores o detectores que me van a analizar si es un glóbulo rojo, si es una plaqueta, si es un glóbulo blanco, ¿sí? Y además me va a ir cuantificando, porque me va a ir contando la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, ¿sí? O la suspensión de células que yo le ponga, por ejemplo. ¿Cómo me la va a cuantificar? Y porque van de a una. Y entonces vieron que los tamaños son diferentes en las células. Entonces cuando encuentra una célula que dispersa la luz de una manera que le da el tamaño de un glóbulo rojo, lo cuenta como un glóbulo rojo. Si le da el tamaño de un glóbulo blanco, lo cuenta como un glóbulo blanco. Y así va contando, ¿sí? Entonces tengo una manera muy rápida y muy precisa de poder hacer una, ¿cómo se llama? Un estudio de una población de células, ¿sí? ¿Se entendió más o menos lo que se hace? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Para poder hacerlo, este aparatito, este citómetro de flujo, tiene un sistema que va cargando eléctricamente a las células y va haciendo que se vayan separando. Y así va a medir otras cosas. No solamente puede medir la fluorescencia que emiten, sino que, por ejemplo, ustedes van a ver que el equipo les va a tirar un gráfico y unos resultados y van a decir FSC y SSC. ¿Qué significa? Nos va a decir el tamaño y la complejidad. Este es el equipito, fíjense, este es el mismo que vimos antes, y ahora fíjense que lo que hay acá son gráficos, ¿sí? Nos puede dar, por ejemplo, dentro de esta fluorescencia roja o fluorescencia verde, el número, como un histograma, ¿sí? Ustedes vieron histograma Sí. con Cristian, ¿no? Sí. Bueno, es eso, número de células en relación a la fluorescencia. Entonces, van viendo qué población, o aumentando la población. Y si no, lo otro que pueden hacer es este tipo de gráficos, ¿sí? Donde lo que se llama dot plot, que son bien puntuales, que son en 2 dimensiones, ¿sí? Donde veo fluorescencia, por ejemplo, acá puedo ver, al de acá abajo, ¿lo ven? Que les quiero mostrar primero, ¿sí? Sí. Bueno, acá pueden ver el tamaño, ven que van poniendo las poblaciones. Todas estas son las que tienen este tamaño, y todas estas son las que tienen este tamaño. ¿Sí? Las uso diferentes. Mientras que en el que de arriba, en este dot plot de arriba, que significa que es solamente en 2 dimensiones, lo que me está mostrando es, me las dividió en poblaciones también. Me puso todas las poblaciones de la fluorescencia roja acá y todas las poblaciones de la fluorescencia verde ahí. ¿Sí? Entonces, con todos los datos que obtengo o que obtiene el equipito, puede armar gráficos. Y yo puedo entonces, con esos gráficos, evaluar qué población hay. Puedo decir, bueno, tiene más población de unos glóbulos blancos que de otros, ¿sí? Más población de un tipo de células que de otras.
por ejemplo, es una manera, vieron que nosotros vimos en inmunología que los linfocitos, vimos que había linfocitos B y linfocitos T, ¿cierto? Pero Sí. ustedes lo ven en un frotis, lo ven al linfocito y ven lo mismo. Ustedes no pueden diferenciar en el microscopio, en un frotis, un linfocito T de un linfocito B. ¿No? No. 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 No hay forma. Bueno, acá sí. Con el citómetro yo puedo utilizar unos anticuerpos, que se llaman anticuerpos monoclonales, o sea, anticuerpos que están preparados específicamente para que detecten, por ejemplo, linfocitos T, y los marco con un fluorocromo, los pongo con la suspensión celular del paciente, esos anticuerpos se van a pegar solamente a los linfocitos T, por ejemplo, y entonces yo puedo, después de que lo paso por el citómetro, ver exactamente, no solamente si hay linfocitos T, que seguramente va a haber, sino la población, la cantidad, la proporción de linfocitos T que tiene la muestra de mi paciente. ¿Sí? O sea que con esto sí puedo diferenciar linfocitos T de linfocitos B. ¿Sí? Y las puedo diferenciar de todo el resto de células. ¿Sí? Eso es muy importante para algunas patologías, ¿sí? Como por ejemplo HIV. ¿Está bien? Esto es una aplicación de algo automatizado, de lo mismo que ustedes vieron que se hacía en forma manual. Esto es una manera automatizada donde se utiliza la fluorescencia. ¿Sí? Acá hay otro dibujito del mismo equipito, por ahí se entiende más. Acá está la muestra de células, ¿sí? La suspensión celular del paciente o la que yo armé.